Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Esto es Lenguaje Infinito y el día de hoy hablaremos de los poemas. Ah, caray, eso sí me interesa. La poesía, como decía Mario Benedetti, es el arte de la sinceridad última e irreversible. Vayamos hacia allá. Para comprender el arte de la poesía vamos primero a definirla. La Real Academia Española señala que la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, ya sea en verso o en prosa. Quiere decir que los poemas son textos donde un autor plasma sus emociones, sus sentimientos, su pensamiento o la cosmovisión que tiene del mundo en el que vive. La estructura de un poema difiere de un texto común escrito en prosa y es fácil de reconocer porque, a diferencia de un texto como los que escribimos todos los días, la poesía se escribe en verso. Una vez que comprendemos qué es un poema, vamos entonces a analizar la estructura de un texto poético. El primer elemento que encontramos al analizar un poema es el título. Llamamos título, por supuesto, al nombre que le ha colocado el autor a su escrito. El siguiente elemento en la estructura de un poema es justamente el nombre del autor, es decir, la persona que escribió el poema. En el caso del ejemplo del autor cubano, notamos que el título es Cultivo una rosa blanca y el nombre del autor es José Martí. El siguiente elemento estructural que encontramos en los poemas es el verso. A diferencia de un texto común como el que escribimos todos los días a través de renglones, un poema se debe escribir a través de versos. Se denomina verso a cada una de las líneas del poema. En el caso del poema que estamos trabajando, leemos que los versos son los siguientes. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Analizando este texto encontramos que está conformado por versos, evidentemente. Vamos a verlos. El renglón número 1, que en poesía denominamos verso, sería cultivo una rosa blanca. El número 2, en junio como en enero. Para el amigo sincero sería el 3 y que me da su mano franca sería el 4. Como abajo encontramos otros 4 versos, podemos afirmar que este poema tiene 8 versos. El siguiente elemento estructural del poema sería la estrofa. Se conoce como estrofa a un grupo o conjunto de versos en un bloque determinado. Si ustedes leen este ejemplo, encontrarán dos bloques separados por un espacio y cada uno de estos bloques tiene 4 versos. Quiere decir que cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Estos 4 versos conformarían una estrofa. Y los 4 versos de la parte inferior conformarían la estrofa número 2. Quiere decir que este poema tiene 8 versos y que al mismo tiempo tiene 2 estrofas. Y la estructura de un poema aún continúa en este caso con la métrica. Llamamos métrica al número o cantidad de sílabas que tiene un verso. Conocemos como sílabas a la cantidad de fonemas que pronunciamos durante una sola emisión de voz. Una emisión de voz se produce cuando abrimos la boca y la cerramos. Ahí se corta la emisión de voz. Por ejemplo, en mamá tenemos 2 emisiones de voz. Ma, y ahí cerramos la primera emisión de voz, ma, ma. Quiere decir que como tenemos 2 emisiones de voz, podemos afirmar que tenemos 2 sílabas. En el caso de la poesía, en el primer verso identificamos cultivo, 3 sílabas, una, otras 2 sílabas, rosa, 2 sílabas más, blanca. Es decir, encontramos 9 emisiones de voz. Sin embargo, hay una regla particular en el caso de la poesía, y es que si una palabra termina en vocal y la siguiente palabra inicia en vocal, se unirían estas vocales para formar lo que en poesía se denomina sinalefa. Y solo mencionamos la sinalefa porque está presente en este poema. Quiere decir que aunque nuestro primer verso tiene 9 sílabas, utilizando la regla de la sinalefa y uniendo la vocal O de cultivo con la vocal U de una, formando una sola sílaba, nos quedarían solamente 8 sílabas en este verso. Cultivo una rosa blanca. Y en el verso inferior nos quedaría lo mismo. En junio como en enero. Y tendríamos 8 sílabas más.
y así sucesivamente. Cada uno de estos versos contendría 8 sílabas. Ya posteriormente aprenderemos cómo clasificar los poemas dependiendo del número de sílabas o la métrica que tengan sus versos. ¡Qué buen servicio! Y pasando a los elementos del texto poético, encontramos en primer lugar el ritmo. Si nosotros realizamos la correcta medida y pronunciación de cada uno de los versos de acuerdo a la métrica, estaremos creando lo que en poesía se conoce como ritmo, que es darle armonía y musicalidad a cada uno de los versos que estamos pronunciando, leyendo o escribiendo. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Para finalizar, hablaremos de la rima. Se conoce como rima al conjunto de fonemas que se repiten en 2 o más versos a partir de la última vocal acentuada dentro de un poema. Pero lo vamos a traducir a palabras más simples. La rima es el efecto de sonido que se produce cuando las últimas palabras de los versos suenan muy parecido o idéntico en la acentuación de las sílabas. La rima la podemos clasificar en consonante y asonante. La rima consonante es cuando prácticamente todas las letras y sonidos suenan igual en 2 palabras de diferentes versos. En el caso de este poema, encontramos que en el verso número 1 la palabra blanca y en el verso número 4 la palabra franca, blanca y franca suenan prácticamente igual al final. Lo mismo que en el verso número 2 y 3 con enero y sincero. Los sonidos de las últimas sílabas son muy similares. Si lo hacemos un poquito más profesionalmente, a la palabra blanca le asignaremos la letra A y a la palabra franca también le asignaremos la letra A para identificar que riman entre ellas. Y a la palabra enero y a la palabra sincero les colocaremos la letra B para identificar que entre ellas están rimando. Y con ello podemos decir que esta rima es del tipo A, B, B, A. Lo mismo que con la estrofa número 2 de este poema. La rima nos va a dar también, por supuesto, mucha sonoridad a nuestro poema. Pero cuando las sílabas de las últimas palabras no suenan exactamente igual, pero muy parecido, y comparten el hecho de que las vocales se encuentran en la misma posición, encontramos lo que se conoce como la rima asonante. Por ejemplo, dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Si se dan cuenta, las últimas vocales E y O de aguacero y recuerdo, y las últimas vocales, que son las letras O de corro y otoño, se encuentran básicamente en la misma posición y también le dan sonoridad, aunque no suenan exactamente idénticas entre las palabras. A este tipo de rima la conocemos como asonante. Esta información vale millones. Hay que tomar en consideración que la poesía utiliza un lenguaje diferente al que usamos comúnmente. Al lenguaje que utilizamos a diario le llamamos lenguaje literal. Quiere decir que si tú dices que algo es verde, azul, feo o bonito, lo dices tal cual es. Sin embargo, en el caso de la poesía, los autores utilizan el llamado lenguaje figurado. Pero profundizaremos en el lenguaje figurado a través de las figuras retóricas en temas más adelante. Espero que esta información te haya servido para realizar tu proyecto y por supuesto que es el objetivo primordial para disfrutar de una lectura poética conociendo cómo están construidos y cuáles son los elementos que conforman los textos poéticos. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like y por supuesto compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal y nos estaremos viendo en una próxima emisión. Cuídate mucho y hasta la próxima.